Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio Como Pez en el Agua, donde estamos conversando con diferentes personalidades, distintas historias, distintas formas de entender el mundo, distintas perspectivas, diversas tradiciones que nos permiten entender un poquito mejor la realidad esta en la que vivimos y que pretendemos transformar desde abajo. Por eso invitamos ahora a una compañera que viene de diferentes mundos que se vinculan en una sola personalidad, el mundo de las artes, el mundo del trabajo y pues el mundo de la maternidad, el mundo en el que todas, todos, muchas, muchos estamos inmiscuidos, formándonos en diferentes áreas de nuestra vida, pero nos da mucha curiosidad, bueno, eso luego cómo se convierte en arte, cómo se convierte en creatividad, cómo se convierte en teatro. Por eso invitamos a nuestra compañera Adriana Alamillo, que es dramaturga, teatrera, y pues ella nos contará qué más. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ti, bailarina también. Ah, sí, también. Pero pues para empezar, cuéntanos quién es Adriana Alamillo, cómo cuentas tu historia, cómo surge esta aventura. Bueno, pues primero agradecer por el espacio, el tiempo que se me permite pues para platicar un poquito de mi historia. Es tuyo, es tu Gracias. casa. Pues empiezo a tener este roce en el arte pues en la primaria, ¿no? Con los bailables, ¿no? Del 10 de mayo, ¿no? Qué bien. Y ahí fue donde yo siento que algo así de mi ser se despertó, ¿no? Con el guapango de Moncayo, que montó una maestra en la primaria, y a partir de eso a Adriana como que algo le pasó, ¿no? Desde ese entonces yo sentía como que algo me llamaba en la música regional mexicana. Además esa música, esa pieza en particular conmueve. Sí. Ahora que pues ya a esta edad que la llego a escuchar, me conmueve pensarme en ese entonces, ¿no? Porque pues yo era pequeña. Mis padres siempre han sido inspiración, siempre han sido comerciantes y siempre han tratado de buscar la forma pues de llevarnos en el camino, ¿no? Y tengo algunas fotos de ese momento que me pusieron mis guaraches, ¿no? Wow. Mi falda y mis trenzas, ¿no? O sea, ese recuerdo lo tienes muy bien articulado. Sí, lo tengo muy latente, sí, porque tengo una foto así que encontré así entre las mil cosas de casa y la tengo así porque me gusta verme y acordarme de esa yo chiquita. Pues ya con el paso del tiempo en la secundaria también tengo este roce con la danza, pero pues desde muy chica pues a mí se me dio mucho ser, digamos, un poco rebelde, ¿no? En ese entonces se fue mi papá a Estados Unidos a trabajar y fue algo que pues nos pegó mucho a la familia, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria teníamos un maestro de danza y yo decía, yo quiero, ¿no? Y el maestro decía, tú no. ¿Por qué? Tú no, porque eres indisciplinada, ¿no? Bueno, entonces... Uno tiene que aceptar autocríticamente. Y sí, o sea, bueno, yo me enfocaba, pues, por ejemplo, a las tablas rítmicas, ¿no? Que era lo que podía experimentar y pues sí, ahí viví un poquito eso. Después de la secundaria me quedo en un CETIS y ahí es donde empiezo con la danza regional mexicana. Tengo un maestro, el maestro Francisco Crail Estrada, es mi maestro de danza. Participé en su compañía de danza casi 10 años de mi vida, desde los 14 años. Lo practiqué a nivel profesional. También mis dislexias no me ayudaban mucho porque fui una bailarina que estuvo en la banca mucho tiempo y pues sin buscar ese... Pues, ¿protagonismo? Pues sí, ese protagonismo, que es lo que creo que siempre me ha faltado, ¿no? Me gustaba mucho porque me gustaba mucho la música. Claro. Y conforme fue pasando el tiempo, pues la disciplina se me fue dando, ¿no? A regañadientes, bien o mal. ¿El arte te disciplina? Sí. Porque muchos podríamos pensar que el arte es más bien así, pues, la creatividad explosiva, desbalagada, desbordada. Pero más bien te disciplina. Sí, al contrario, a mí sí me pasó porque la formación que tuve en danza con estos maestros
fue muy dura, muy rígida, ¿no? Porque también, pues una de mis maestras me decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Y por qué? ¿Cómo que qué haces aquí? Sí, ¿no? Porque pues yo no era quien buscaba estar como, pues a lo mejor en los cuadros escénicos. A mí me gustaba estar ahí porque pues me gustaba escuchar la música y me gustaba pues sentirme parte, ¿no? Y sentir pues ese sentido del ritmo, ¿no? El zapatear, hubo una danza en especial que a mí me llevó así a despertar otra vez el ser, ¿no? Que fue la danza mexica, ¿no? La danza azteca, el maestro lo puso como danza de concheros. Esta danza, bueno, entre los cuadros escénicos que llevábamos, había uno que era del tiempo de la conquista, ¿no? Eso que pasó en la historia es algo que a mí me pesa, ¿no? Claro. Así, pero mucho. Entonces el maestro tenía un cuadro donde se explicaba cómo era la danza antes de la conquista, ¿no? Cómo eran los instrumentos y cómo era la comunidad antes. Y después llega el momento de la conquista y el maestro pone así a un español, ¿no? Con la espada y al azteca hincado, ¿no? Eso a mí me dolía, ¿no? La derrota. Pero a partir de eso, pues surge otra danza, que es la danza conchera, ¿no? Y pues es parte de la historia, ¿no? Y esa danza conchera, pues es resistencia. Sí, sí, sí. Al día de hoy, que bueno, tuve la oportunidad de seguirlo practicando, pues es algo que me ha llevado a conocer así una infinidad de situaciones, porque bueno, te platico, ¿no? Se desintegra la compañía de danza, Adriana se queda en el limbo, ¿no? Después de 10 años de practicarlo, el maestro nos decía mucho, ¿no? Sonríe, ¿no? Sonríe, ¿no? Para todos los cuadros, ¿no? Me acuerdo que veíamos Durango, Yucatán, ¿no? Veracruz. Yo me chuté todos los cursos de verano que pude, ¿no? Tengo así reconocimientos así de todo eso. Todo el repertorio de la danza folclórica. Pues sí, nacional. sí. Y fue muy, muy, muy bonito, pero pues de pronto me quedé en el limbo, ¿no? Y entonces... Con la sonrisa. Y la sonrisa, ¿no? O sea, pero yo decía, es que, o sea, yo desde entonces yo me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo que sonreír? Si mi país también pasa por crisis, ¿no? Teníamos un cuadro de Guerrero, por ejemplo, ¿no? De Guerrero, ¿no? Y yo decía, pero es que en Guerrero pasan cosas, no nada más me puedo reír, ¿no? Chiapas, ¿no? Yo también decía, es que también ahí pasan cosas, ¿no? Oaxaca. Sí. Entonces yo decía, bueno, yo veía los foros porque el maestro nos llevaba, cuando nos amaba, nos llevaba, hacía concursos, nos llevaba a funciones, a ferias, ¿no? Fuimos a Tlaxcala, fuimos a Puebla, ¿no? Hacía ferias, una cosa bella, ¿no? Y pero Adriana siempre tenía esa inquietud de, puedo decirle algo al mundo, ¿por qué me voy a quedar solo en una sonrisa, no? Pues no sé si fue el universo Dios que me llevaron al camino del teatro, ¿no? Me aferré a la danza, entré a Bellas Artes, empecé a estudiar mientras trabajaba también, ¿no? Yo he trabajado en call center desde hace muchos años. Aquí trabajar es trabajo asalariado, ¿no? Sí. O sea, has vendido tu fuerza de trabajo toda tu vida y además el trabajo de la creación artística, de la danza y todo esto. Sí, o sea, yo en los call centers pues me han hecho mucha referencia a que tengo una voz diferente, ¿no? Sí, tienes una voz muy interesante. Gracias. Y entonces alguna persona del call center, porque bueno, ahí se hace uno de amistades muy bonitas y eso es algo que a mí también me gusta mucho de esos trabajos, ¿no? Las amistades. Entonces hubo alguien que me dijo, Adri, pero hay escuelas de iniciación, ¿no? ¿Por qué no ves? Pues que voy y que hago examen y que me quedo. Dije, bueno, pues me puedo chutar el 1, 2, 3, ¿por qué no? A pesar de que yo ya lo había practicado a nivel profesional, pues dije, bueno, me decepcioné un poco, de la verdad, de la institución
fue difícil porque yo tenía en ese tiempo, pues pasaba por depresiones, ¿no? Pasa también. Sí, sí, sí. Y las instituciones normalmente son decepcionantes, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. En ese tiempo la verdad me decepcionó mucho, mucho. Porque yo tenía una expectativa, ¿no? Y llegar y darte cuenta de cómo se llevaban las clases, ¿no? Entonces se fue como apagando esa luz de querer seguir ahí, ¿no? Sin embargo, continué y hubo una maestra que me dijo, tú tienes voz para hacer teatro. Y pues yo dije, ay, sí, ¿no? Claro, ¿no? O sea, fue algo que nunca pensé. O era una forma linda de decirte, úchale. Pues ella me lo recomendó. Y Adriana siempre ha tenido la inquietud de estar en un lado, en otro. Y entonces, estando dentro de Bellas Artes, tomé un taller que era lectura en voz alta. Igual la maestra fue así un personaje así que también marcó la historia de mi vida, porque yo decía, esa maestra es espectacular, ¿no? O sea, porque nos hacía pues hacer ejercicios que para mí pues era súper pues raro, ¿no? Pues en la danza es todos juntos, ¿no? Todos juntos, 1, 2, 3, ahorita, ¿no? Y entonces ponerme sola en un banco, en un salón, con todos los alumnos rodeados y a verle, exacto, ¿no? Y el tono, y la respiración, sí, y la ¿no? modulación. Y entonces, pues la maestra era muy ruda, ¿no? Porque te dejaba, ¿no? Pues tú vas con un conocimiento de la lectura, ¿no? Pues digamos básico, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero la maestra te dejaba y te dejaba hablar, y según tú muy bien, y la maestra se quedaba de pronto así y te decía, horrible. Sí, así pasa. A mí me empezó a dar pues risa, porque decía, es algo que a lo mejor podemos hacer bien, pero pues no sabemos cómo, ¿no? Entonces, en base a ese taller, fue que Adriana empieza como a reconocerse, ¿no? Terminé mi ciclo ahí en Bellas Artes, seguí trabajando después. Bueno, mi experiencia es en atención a clientes. Me dirigía a otros rumbos de la atención a clientes, porque decía, bueno, voy a descansarme este tiempo del call center. Y empecé a trabajar en un casino, órale, en atención a clientes también, ¿no? Y también es otro giro, ¿no? Otro giro. Me acuerdo que en ese tiempo una de mis hermanas me dice, oye, hay una convocatoria, ¿no? Dentro de la UNAM por una escuela de teatro. Y Adriana recuerda así la voz de la maestra de, tú tienes voz para hacer teatro, ¿no? Entonces dije, a ver, pues voy a ir. Y ahí es donde conozco al llanero. El llanero. A Enrique Cisneros, el maestro. Él es quien me entrevista y quien me dice, ¿por qué estás aquí?, ¿no? Y le platico un poco, ¿no? Mi sentir en la danza, ¿no? Mi experiencia, los años que practiqué danza. Y el maestro Enrique, me acuerdo que me dijo, pues bienvenida, ¿no? ¿Todavía era Cleta? Cleta UNAM. Cleta UNAM. Entonces, ahí empieza otra aventura, ¿no? Porque pues es tomar clases dentro de la UNAM, ¿no? En espacios tomados, ¿no? Estuvimos, me acuerdo que había espacio en Filosofía y Letras, en el Auditorio Che, también en la Facultad de Ciencias Políticas también, ¿no? Había varios espacios a los que yo me dirigía y ahí conocí a varios maestros. Tomé clases de dramaturgia con el maestro Roberto Vázquez, que es también con quien he trabajado actualmente. Mi maestro de expresión corporal, el maestro Víctor Fernández, que también es otra persona con la que estoy activa en el teatro actual. El maestro Cayetano Martínez, que también fue mi maestro de actuación. Y entre muchos, ¿no? Que pues ahorita no recuerdo sus nombres, ¿no? Sí. Me acuerdo que del trabajo que se hacía, pues el maestro Enrique nos lleva al Cervantino Callejero. Y ahí pues es otra experiencia, ¿no? Ahí llevaron ustedes un montaje. Sí, se presentaron. Sí. Para mí fue pues la primera experiencia que tuve de hacer teatro fuera del escenario. Sí, de escenario, ¿no? Formal, ¿no? Digamos, porque pues todo
todo lugar que se ocupa para hacer teatro es el escenario, ¿no? Sí, 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 y fue muy interesante todo lo que yo fui viviendo, porque pues Adriana siempre ha sido una persona que siempre se cuestiona todo lo que pasa, ¿no? Entonces me acuerdo que en una clase de actuación uno de mis compañeros dijo algo que yo dije, ¿qué dijo este muchacho? Porque dijo, es que para hacer teatro tienes que empezar a ser humano, ¿no? Y yo así, ay, ¿qué? Pero pues ya somos, ¿no? Y entonces el maestro lo complementa diciendo, sí, porque se nos olvida respirar, ¿no? Se nos olvida cómo caminar, ¿no? O sea, nosotros sobrevivimos y vivimos la vida así, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas cuestiones a mí me dejan así como que, ¡wow! ¿No? Eso sumado a los ejercicios que me mandan a hacer, ¿no? El maestro Cayetano me mandaba ejercicios como, cuando vayas en la calle, cuando vayas en el metro, ve a la gente, velos. Y espera la reacción, ¿no? Y Adriana, por supuesto que lo hacía, ¿no? Sí, y sí, o sea, es una reacción que esperas, que a lo mejor incomoda, ¿no? Pero todo esto es por en base al estudio del personaje, uh-huh. ¿no? Porque el maestro nos decía, ese que tú ves, ese puede ser tú, sí. Es tu otro yo. Pues así, ¿no? Es. Y entonces decía, el vestir un personaje no es vestirlo con la ropa, ¿no? Es vestirlo desde de dónde viene, quién es, a dónde va, ¿no? Y entonces todo ese análisis que se lleva de la creación del personaje es un análisis que también Adriana se lleva al ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Toda esta trayectoria que yo tengo en los trabajos pues me ha llevado a conocer a mucha gente, ¿no? Y amistades que son amistades que al día de hoy yo aprecio muchísimo, ¿no? Y en mi andar dejé de trabajar porque en este Cervantino callejero, en el primero al que yo fui, conozco a una persona que se hace el papá de mi hija, ¿no? O sea, todo lo que lleva al uh-huh. impacto en la vida, ¿no? Sí, así Entonces, pasa. Conozco al papá de mi hija y aún que estuve embarazada, seguí yendo a la escuela, pero pues llegó un momento en el que ya no pude, ¿no? Así pasa, sí. Pues me puse muy triste por eso, porque bueno, esa es otra cuestión, proceso, ¿no? Claro. Porque pues la maternidad no era algo que yo esperaba, ¿no? O sea, era algo que yo no creía que algún día iba a vivir, ¿no? Y me dejé influenciar por la familia, el doctor, no me dice, pues estás en edad y no sé qué, y no sé qué, ¿no? Y yo dije, bueno, toda la pues, energía. Dije, bueno, sí. Pues bueno, si ya está aquí, pues vamos a entrarle con todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezo con otro proceso, claro. ¿no? Claro, siempre con esa necedad y necesidad de seguir haciendo teatro, ¿no? O sea, porque también deambulé en algunos ballets folclóricos. También estuve participando en uno que es, en su tiempo era ballet folclórico Tlateyi, de Tlatelolco, ¿no? También amistades que también llevo al día de hoy y que tienen sus ballets folclóricos así súper bellos, ¿no? Y que también pues el doctor me dijo, te calmas porque ahorita ya no vas a poder hacer, claro. Al menos eso no. Y entonces fue como un chin, ¿no? O sea, entonces ni esto, entonces ¿cómo, no? Pues. Y pues de por sí Adriana es depresiva, ¿no? Pero traté de seguir en contacto con las amistades con las que ya habíamos montado algunas obras. Y aunque mi hija estaba chiquita, yo la llevaba así en brazos a los ensayos, ¿no? Claro. Ya ahorita a esta edad ya es muy difícil que me acompañe, porque bueno, ya ella ya tiene voz, voto, ¿no? Y ya dice, no, vete tú, ¿no? Es otra etapa del proceso. Sí. Pero una duda que surge casi de manera natural es, en ese proceso, en esa etapa que te obliga necesariamente pues a resguardarte, a cuidarte, a protegerte, a estar en casa, a dedicarte a los cuidados, ahí empieza a surgir un poco la dramaturga, la que se sienta, la que escribe su propia obra. Sí, porque yo ya tengo este conocimiento previo de cómo escribirlo, ¿no? Y sí, claro, llega a mí esta necesidad de plasmarlo.
y escribo mi primera obra de teatro, ¿no? Que es donde yo conjugo la danza que conozco con el teatro ahora, ¿no? Por fin tengo esa posibilidad de gritar, ¿no? Lo que tú piensas, lo que yo necesitaba, sientes. ¿no? Lo que necesitaba, porque esta obra surge porque por muchas cuestiones, ¿no? De por sí esa necesidad, ¿no? De puedo decir más, ¿no? Pero yo decía, bueno, en ese tiempo, ¿no? En aquellos tiempos mozos, cuando fui bailarina, yo decía, bueno, ¿y aquí en la Ciudad de México qué? ¿No? ¿Aquí qué? Ah, no, pues la mexica, la danza azteca, la danza mexica, así yo decía, sí, pero hay más folclore, hay más que eso, ¿no? Y entonces ahora con las tecnologías y todo, pues los memes y todo, hubo un meme que a mí me ardió así el ser, ¿no? Porque decían, no, pues que el traje típico de Chiapas, ¿no? El traje típico de Veracruz, de Jalisco, ¿no? Y decían el de la Ciudad de México y la señora con su mandil, ¿no? Yo decía, Esa mucha honra. se burlan, ¿no? Y yo decía, bueno, ok. Y de eso también, gracias a eso, fue que nació esta necesidad de proyectar el folclore que vivo aquí en mi país, aquí en mi ciudad, en mi ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, en este andar, pues busco cómo nombrarlo, cómo le pongo, ¿no? Proyecto, agrupación. Nació primero como proyecto, ¿no? Y le puse Proyecto Migraña, ¿no? Migraña. Sí, tengo así un documento, ¿no? Donde lo presentamos en la Burra Blanca, que me dieron así de Proyecto Migraña, ¿no? Ahí lo presenté con mis primeros compañeros con los que dirigí esa obra. Pero, entonces, ¿el Proyecto Migraña es la primera obra? No, Proyecto Migraña es como la agrupación. La compañía. Sí, la obra se llama El Metro. El Metro, sí, tenía que ser. Sí. Y bueno, no voy a espaltear muchísimo porque me gustaría que lo vieran, ¿no? Pero sí, traté de conjugar folclore actual, ¿no? Haciendo también referencia hacia el respeto que tengo por el trabajo de mis padres, ¿no? Hago pues sí, un reconocimiento especial por ellos, por todo esto que vivimos en folclore de los tianguis, ¿no? En el barrio de Tepito. Claro. Y en base a eso, a las melodías que yo elegí, hay una que es la que cierra, que es el vals de Dios nunca muere. Que es también otra melodía que tengo así en mi ser, ¿no? Que necesito hacer como mucho con esa melodía. Y lo logré. Esa es la melodía con la que se cierra el cuadro. Y con con este conocimiento que tengo de cómo hacer el teatro popular, de hacia dónde se conduce y por qué, entonces ahí es donde por supuesto que digo, sí, ¿no? Y entonces claro. empiezo, ¿no? Empiezo a escribirlo y empiezo pues a dirigirlo. Yo tenía como la idea de que a lo mejor en algún momento podía dirigirlo con todo el ballet folclórico, ¿no? Órale. Con unos 50 bailarines, ¿no? Y sí, lo fui reduciendo. También los años que participé en la agrupación de danza me llevó a tener esa experiencia de conducir una coreografía, ¿no? Entonces yo pensaba así, esto así, y después decía, bueno, no, entonces menos, ok, bueno, no, entonces menos, bueno, ya entonces 3, ¿no? Entonces terminaba siendo 4, ¿no? Porque todo depende de los espacios, de los recursos. Sí, claro. Y del equipo que y se del equipo. incorpore. Sí, yo creo que es de lo más complicado porque pues hay que reconocer que siempre hay otras prioridades, ¿no? Hay personas que pues tienen esa gana, pero no tienen el tiempo, ¿no? Y también pasa mucho, de por sí las artes, ¿no? En una sociedad globalmente sujeta a la cosificación, a la enajenación, a la mercantilización, a la deshumanización, ¿no?
al tengo, luego existo, ¿no? Pues las artes están vistas como el no trabajo, ¿no? El no hacer. Sí, 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 ¿no? claro. El hobby. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego, bueno, ya tienes las artes, y de las artes, el arte popular, el arte contestatario, el arte comprometido, pues es así como de ese arte que no está reconocido como trabajo, el lado oscuro. Oh, ¿no? sí, sí, sí. Que es más difícil aún. Sí. No, sí, sí, claro. De hecho, he tenido amistades que me dicen, oye, Adri, pero no vas a tener problemas. Y yo, ¿por qué? No, o sea, claro que entiendo que pues hay pues miedo, ¿no? De alzar la voz, ¿no? Lo entiendo y sé que a lo mejor pues no es para cualquiera, ¿no? Entonces, pues no me aferré, ¿no? Dije, las personas que quieran y puedan, lo lograremos, ¿no? Y lo logramos. Claro. Y sigo en búsqueda, ¿no? De a ver con quién más lo vamos a trabajar, ¿no? Porque es un trabajo que necesito, que siento, dice mi maestro Roberto, ¿no? Que quizás es esquizofrenia, ¿no? Pero yo le digo, es que yo traigo voces que me dicen, hazlo, ¿no? Después también surge otra obra que escribí, que es un monólogo, que se llama Soy Godínez. Ah, mira. Porque sí soy. Sí, sí. O sea, sí soy en serio, ¿no? Es mi primer apellido es Godínez. Yo uso mi segundo apellido porque pues es pues el reconocimiento hacia mi mamá, ¿no? Esta cuestión pues patriarcal, ¿no? Que ahora sabemos pronunciar, ¿no? Porque hay que darle tanto reconocimiento y voz al primer apellido cuando pues también está el segundo, ¿no? Sí, pero no faltará el hombre que te diga, pero el apellido de tu mamá es el de tu abuelo. Ah, sí, claro. ¿No? Ah, sí, claro. Pero sin embargo, quien forjó mi camino fue mi madre. Exactamente. ¿No? O sea, mi abuelo, sí, es otra historia, ¿no? Entonces, algo cooperó. Pues sí. A que mi madre naciera nada más. Y bueno, entonces surge otro. Soy Godínez. Soy Godínez. Reflexiona el ser Godínez en la sociedad, así, en el mundo del trabajo. Sí, claro. Ahorita que de pronto no sé por qué les dio tanto de burlarse de mi apellido a la gente, ¿no? Pero ya pasó un poco de ya pasó un poco, pero hubo un tiempo en el que... un boom. Sí, ¿no? Entonces, en ese boom... Hasta hicieron una película, ¿no? Horrenda, ¿no? Sí. O sea, yo digo, ¿qué onda, no? O sea, entiendo que a lo mejor sí fue como un pues como una necesidad social quizá, ¿no? Que pronunciarnos a todos los trabajadores de una forma, ¿no? Y eso me gusta. Trabajadores de oficina. De oficina en especial, ¿no? Sí. Me gusta porque porque aparecieron en la historia. Sí. O sea, y es mi apellido, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Habrá quienes, bueno, porque he conocido personas que con mi mismo apellido que pues se apenan, ¿no? Ya se apenan, ya no lo quieren decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido como señalado, ¿no? Nuestro apellido. Y sí, quizás sí, pero a mí me enorgullece que sea tomado como una cuestión de la clase trabajadora también, claro. ¿no? Y entonces, pues... se avergüencen los Salinas, ¿no? Sí, claro. No, sí, eso sí, ¿no? Qué pena. Pero bueno, entonces me surge esta necesidad y ahora viene otra forma, ¿no? Porque entonces el darme cuenta de que el trabajo colectivo sí es muy bello, pero también puede caer en la utopía, ¿no? Porque pues en que si pueden, no pueden, a la mera hora al ensayo no llegaron, tuvieron otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo presenté la obra que escribí, la presenté en 2 o 3 ocasiones y mi ser como que dijo, ya. El Soy Godínez. Sí, no, el metro. El metro. El Soy Godínez, ese viene apenas viene, ¿no? También con esta experiencia que tengo de los trabajos, ¿no? El sentirte cansado y tener que ir, ¿no? A escuchar a la gente. En el metro. A ver, sí, todo se conjuga, ¿no? De hecho, en el monólogo que escribí, porque es monólogo, el Soy Godínez, meto también algunas partes de tanto del metro, de la que escribí del metro, y otros cuadros escénicos de la danza regional mexicana, ¿no? Entonces es una cosa rara que espero que algún día se dé. Estoy empezando a trabajar en él,
porque, bueno, tristemente mi maestro Roberto enfermó y ahora está en casa, está pues en su recuperación, y yo necesito estar más cerca de él porque es un ser al que yo también amo mucho. Yo desperté un amor muy especial por mis maestros de teatro. Siempre mi maestro de danza, siempre ha sido mi maestro el que me puso en línea, ¿no? El maestro de danza me dejó tantas cosas que a la vida las sigo llevando, como el poner tu vestuario en orden desde 1, 2, 3 días antes. Exacto. ¿No? O sea, porque no es una cuestión de vestuario, ¿no? Sino es una cuestión ya desde lo interno, de cómo vas trabajando el respeto de lo que haces, por lo que haces, para quién lo haces, ¿no? Entonces, mi amor por mis maestros va más allá de lo humano, ¿no? A mí me dolió mucho la pérdida del llanero, porque él sembró en mi ser el amor por el teatro, y cuando supe lo que había pasado, me puse muy triste, ¿no? Sí. Es fecha que el día de hoy sigo extrañando verlo, sigo pensando, ¿qué pensaría él de esto, ¿no? Sí. Porque él no sabe lo que dejó aquí y aquí. En ¿no? muchas No, sí, en generaciones. muchas, sí, claro. Y yo te hablo, o sea, de mí, pero apenas tuve esta oportunidad de ir a su encuentro. Homenaje, ¿no? A su homenaje. Y bueno, ver a sus hijos, ver a toda la gente que tiene todavía ese amor por él. Es muy bello pensar que existe gente como él, ¿no? Aquí, mira, traje, por Pero ejemplo. ya les toca a ustedes, ¿no? Ah, no, sí. Este periódico lo rescaté. Bueno, más bien, mi papá es quien lo guardó, porque mi papá es un coleccionista de libros y periódicos. Y entonces, cuando le dije que había ido al homenaje, me dijo, mira, ¿no? Sí. Y entonces, cuando me lo pone, dije, híjole, no, mi maestro, no es mi maestro él. Sí. Me acuerdo mucho que, pues cuando fui a verlo, a su velorio, lloré mucho, porque quizá el mundo no estaba preparado para un ser como él, ¿no? Él, claro, pues tiene su historia, ¿no? Pero lo que él hacía para mí era algo tan necesario para este mundo, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Puesto que en mí, que sembró la semilla, va a seguir hasta que a lo mejor yo muera. Voy a tratar de seguir, ¿no? Pues porque gracias a él conocí a los maestros que conozco, ¿no? Conocí al maestro Roberto Vázquez, al maestro Víctor Fernández, ¿no? O sea, y yo te cito sus nombres porque son con quienes trabajo ahorita, ¿no? Claro. Con el maestro Víctor Fernández ahorita estoy dentro de su proyecto de teatro comunitario en Azcapotzalco. Tuvimos un festival de teatro para Día de Muertos, y nos dieron un reconocimiento a la alcaldía, a todos, ¿no? O sea, una cosa bella, una cosa muy, muy bonita, ¿no? Es otra vez esa necesidad de hacer teatro, ¿no? Así es. En este festín me toca trabajar un personaje que es un protagonista, ¿no? Donde a mí me toca hacer reír a la gente en una comedia. Esa de Azcapotzalco. Ajá, la de Azcapo, ¿no? Para Día de Muertos, ¿no? Y me afloraron todas mis dislexias, porque tenía que aprenderme un montón de refranes, ¿no? Me costó muchísimo trabajo, ¿no? De por sí traía el corazón roto, ¿no? Por una cuestión emocional, ¿no? Y entonces vivirlo desde esa forma también fue difícil, y te hablo de que fue apenas en noviembre, ¿no? Hacer reír a los demás cuando tú no tienes humor, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte eso de es que una profesional, eso es el oficio, ¿no? Sí, pues sí, pero cuesta mucho, pues me costó mucho, seguro. Porque en otros momentos quizá no podría decir que fue más fácil, pero a lo mejor un poco más tolerable, ¿no? Pero en este noviembre
me cayó así de peso porque sé que tengo el don, ¿no? Porque sí se me da la comedia, ¿no? Sí se me ha dado. Y me divierte mucho, ¿no? Me divierte muchísimo. Yo siento que el teatro para mí es como un respiro a la vida, ¿no? Sí. Y cuando me toca hacer comedia, pues más, ¿no? Claro. Porque me divierte, ¿no? Pero en ¿Te esta... sana? Sí, sí, claro, ¿no? Por eso Te me humaniza aferro. y te sana. Me aferro por esa cuestión, porque yo siento que mi ser está herido, ¿no? Sí, el ser humano es un ser herido, ¿no? Tú empezabas hace ratito diciendo esto de hay que ser más humano para hacer teatro. Y tal vez haya que hacer más teatro para ser más humano, ¿no? Y no necesariamente a nivel profesional hacer teatro, sino que el teatro como una especie de terapia, ¿no? Sí, sí, sí. De humanización. Oh, sí, sí, sí. Desde chiquitos, ¿no? Porque Sí. justamente el ser humano en este momento anda muy necesitado de reencuentro y de sanar heridas, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí esa palabra es clave, ¿no? Terapia. Porque pues Adriana en su andar pues también tuvo que acudir a terapia, ¿no? Qué bueno que fue a sí, terapia. sí, 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 porque si no yo no sé qué sería de mí, ¿no? O sea, si otra cosa soy también es que soy AA, ¿no? Ah, mira tú. También conozco la terapia de AA porque también era necesaria para mí, ¿no? Hay quienes me dicen, no, pues es que no sirve, no, pues es que, ¿no? Y yo Te digo, freseaste. ah, sí, ¿no? O sea, dicen, no, ¿cómo crees? No, pues tú qué haces ahí. No, no, al contrario, ¿no? Ahí es otros humanos que también conocí, que también traen otra causa, Claro. ¿no? Y que también, en verdad que me sorprende su causa, ¿no? Que es el transmitir, ¿no? Ese bien. Claro, no es para cualquiera, porque es una terapia de impacto y entonces pues no a cualquiera le cae, ¿no? Pero a Adriana le sirvió y a Adriana le sigue sirviendo al día de hoy, ¿no? Entonces en la terapia a mí me dicen, ¿no? Pues solo por hoy, ¿no? Solo hoy, ¿no? Y entonces acá en el teatro me dicen, aquí y ahora, ¿no? Entonces Adriana como que conecta los cables y dice, ah, pues sí, ¿no? En el teatro me dicen, tienes que creer que cada minuto y cada segundo de tu vida es el último, ¿no? Y entonces tú tienes que creerlo de verdad, porque el teatro es eso, es esa magia, ¿no? De que lo que tú sientes lo vas a transmitir, ¿no? Mi formación en el teatro fue muy dura también, ¿no? O sea, en la danza también lo fue, pero yo siento que fue quizá un poco más dura por la edad que tenía, porque yo era adolescente, ese trance, ¿no? De empezar como a trabajar, ¿no? Y de empezar a soltar esa necesidad de que me acompañe mi mamá aquí, me acompañe allá. Mis padres, por su profesión, ellos nunca han tenido esa posibilidad de acompañarme, ¿no? Yo veía a mis amiguitas que su mamá les peinaba, que su mamá les maquillaba, que su mamá les planchaba y yo decía... Tú solita tenías que hacer. Sí, ¿no? Y yo solita decía, pues yo puedo, ¿no? A pesar de que tenía el regaño de la maestra, yo decía, pues perdón, pero pues yo estoy aquí, ¿no? Y entonces toda esa formación me llevó pues al día de hoy a aferrarme a seguir haciendo lo que hago desde la cuestión artística hasta lo laboral. En lo artístico pues también lo llevo en la voz. En la escuela de mi hija, en la secundaria, hubo apenas una conferencia que se dio, porque el psicólogo nos decía, ¿no? Porque entonces, ¿quién es el culpable? ¿No? ¿El papá o la mamá? De que los hijos sean así. Y yo, así, ¿por qué está diciendo eso? ¿No? Y pues tomo la palabra, ¿no? Y le digo, creo que hay que empezar a erradicar esas palabras, ¿no? Las palabras de culpa, ¿no? Desde dónde proviene, ¿no? Y por qué creemos que es así, ¿no? Más bien hay que erradicarlo, ¿no? Que tal que le ponemos, pues quizá causa, ¿no? Quizá responsabilidad, ¿no? Yo creo que es necesario pensarlo desde otra forma, ¿no? Porque pues tenemos esta formación, ¿no? De que a los hijos pues nada más a la escuela, ¿no? Y a la escuela y a la escuela, ¿no? Cuando hay otras formas, ¿no? O sea, también ellos viven su crecimiento a través de nuestra creencia, ¿no? De que debe de ser así, esto sí, esto no, ¿no? Entonces lo que yo digo y lo que hago hincapié es que es necesario el arte,
Necesario el arte para cualquier persona, porque, como te digo, ¿no? Al menos para Adriana es El respiro. el respiro, el suspiro, ¿no? Oye, Adriana, y hablando de respirar y del arte, ¿cuál es la tercera obra que escribiste? La tercera se llama Sueños de secundaria. Fíjate. Sí. Metro, Soy Godínez, Sueños de secundaria. Sí. Y justamente esta obra surge porque desde que yo tengo memoria, yo quise empezar a escribir. Y en la secundaria fue cuando yo como que lo experimenté. Mis amiguitas me decían, hazme la carta para el novio, ¿no? Hazme la carta para el novio. Y yo, bueno, ¿qué le ponemos? Esta, bueno, ok, ¿no? Entonces Adriana se divertía, ¿no? Pero con el paso de los años, pues me doy cuenta de que esa diversión, ¿no? Se me convirtió como en una necesidad, ¿no? Y entonces hago esa recopilación de dónde y por qué estoy escribiendo esto, ¿no? Desde la secundaria. ¿Qué fue para mí la secundaria? ¿No? ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Dónde iba? ¿Qué pensaba? ¿Qué amaba? ¿No? ¿Qué odiaba? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Y si recuerdas todo Sí, sí, claro. Bueno, lagunas mentales ya tengo, ¿no? Pero no, porque uno puede crear sus recuerdos también, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de todo este análisis, porque Adriana vive en un constante estar así, ¿no? Diario, ¿no? Un proceso de pensamientos mil, ¿no? Y entonces cuando empecé como a reflexionar, porque me surge, o sea, esta creatividad que a lo mejor tengo, se me da cuando voy en el transporte, cuando voy en el metro, cuando voy en el camión, cuando se suben a vender, cuando vivo todo, cuando estoy escuchando a una persona en mi trabajo, cuando alguien me está platicando algo. O sea, Adriana tiene así unas raíces como de un árbol, así de, o sea, y estoy en todo, ¿no? Entonces, esta última obra es de el proceso de adolescencia, ¿no? A lo que sigue, ¿no? Pero sí tiene como una cuestión un poco, digamos, quizá terrorífica, algo así, ¿no? Porque sí, bueno, es otra cosa. No, la adolescencia es terrorífica. Sí. Sí. Bueno, sí. Y bueno, pues este sueño, o sea, bueno, es en sentido figurado también, ¿no? Porque, o sea, los sueños, o sea, son, tú sabes, ¿no? Algo irreal, ¿no? Pero entonces también viene el sueño del ser, ¿no? ¿Qué quiero ser cuando sea grande, no? Y entonces es todo este pensamiento que Adriana carga lo plasma en esto, porque bueno, también otra de las cosas que a Adriana le encantan son las películas de terror, ¿no? Que es algo que yo disfruto mucho con mi papá y que hubo un tiempo que los dos veíamos así. Yo creo que a partir de eso se me dio a mí el insomnio, ¿no? Porque bueno, ahora que trabajo de noche también pienso, ¿desde dónde y cuándo empecé con esta loquera de estar de noche, ¿no? Bueno, no es loquera, más bien ahora es necesidad, ¿no? Porque necesito un trabajo nocturno por las actividades que hago, primero por mi hija, porque mi hija es mi mayor causa. Actualmente mi hija es mi causa, ¿no? Es el formar un ser humano desde lo humano, ¿no? Entonces... Y poderla acompañar. Y claro, o sea, ya no vivir en el trauma, ¿no? De, ay, yo no viví, yo no tuve, ¿no? O sea, es gracias a la terapia es que también se logra esta empatía. Ya el ir borrando esos... No es como yo no tuve, tú puedes sin mí, ¿no? No, más bien, yo no tuve, pero tú sí tienes, ¿no? Sí. Porque es bonito eso también. Sí. Y el vivir acompañándola, ¿no? O sea, el que yo voy viendo cómo va ella desarrollando esa confianza, ese nivel de confianza que es conmigo. Claro. Conmigo. Y que de pronto me llega a decir, es que en el salón mis compañeros querían ser jefe de grupo, pero es que yo no los vi con la capacidad. Y entonces yo le dije al maestro, quiero proponerme como jefa de grupo, ¿no? Porque mis compañeros no tienen la noción de llevar a un grupo y yo sí, ¿no? Entonces hacen una votación y votan y sí, y queda como jefa de grupo. Democrático fue. ¿No? Levantó la mano la niña. Oye, ¿ella conoce la obra Sueños de secundaria?
No, no. Ella solamente ha conocido el metro. Ah. Ajá, esa del metro porque pues estaba chiquita cuando la Estaría empezamos. bueno saber su opinión, ¿no? Sí, claro. Sí, necesario también saber qué onda, ¿no? Porque porque sí te digo, es como una mezcla entre lo real y lo no real, ¿no? Entre el sueño de lo que queremos ser y hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Y este lado de lo mágico que pueden ser los sueños, ¿no? Pero también terroríficos, las pesadillas. También esa es otra cosa que Adriana ha vivido, ¿no? Claro. O sea, estos sueños que me han llevado a lo mejor quizás sea un grado de esquizofrenia, ¿no? Mi mamá tuvo que llevarme con una persona, mi mamá es de Veracruz, porque yo ya empezaba como a ver como cosas, ¿no? Que yo decía, ¿qué pasa? Por ¿no? andar viendo tantas películas. Ándale, ¿no? de Sí, terror. ¿no? Sí, Ándale. sí. Y mi madre fue pues quien me llevó con una persona en Veracruz que me hizo algo. Una ¿no? limpia. Una limpia, un algo. Y que cerró como ese canal porque yo ya estaba como a una hora exacta, todos los días. Ansiedad. Algo me pasaba, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y mi madre, pues en esta sugestión dice, pues vamos, ¿no? Y entonces, pero también de todo eso que yo vivo es que me surge estar haciendo las obras que he hecho, ¿no? Por Ahorita. supuesto. Pues sí, estoy trabajando eso, estoy también de los trabajos que ahorita hago. Uno es con Utopía Urbana, que es la compañía de teatro de mi maestro Roberto Vázquez. Esta compañía de teatro tiene, me parece que son 37 años. Yo no tengo tantos años en la compañía, pero a lo mejor sí tengo unos 6 o 7 años con el maestro. Estamos trabajando la obra de Vestigios Confinados, que habla sobre una mujer fragmentada en 3, ¿no? Y entonces son 3 personalidades, ¿no? Me toca hacer a mí una que es muy dulce, ¿no? Y me costó trabajo porque Adriana también es una persona enojada, ¿no? O sea, de las personalidades a lo mejor me hubiera gustado ser la que está más enojada, ¿no? Pero bueno, el maestro dijo, te toca esta, ¿no? Y la disfruto mucho porque también me hace reencontrarme con esa dulzura. Y si alguien quiere ver esa obra, ¿dónde la puede ver? Pues ahorita no tenemos una función programada, apenas dimos una función el mero 8, lo 8 de dimos, marzo. sí, en el José Martí de Nesa, apenas dimos ahí función. Esa obra la montaron. Esa obra la ¿Y la cuándo más se presentamos. presentará? ¿No tienen fecha? Pues ahorita no tenemos una fecha, ahorita no tenemos una fecha. Con el maestro Víctor Fernández, estoy dentro de su taller de teatro comunitario en Azcapo y dentro de su compañía Mutis también. Con él estamos también trabajando varias obras. Ahorita la que tenemos latente es una que se llama Algo de Zapata. Algo de Zapata. Y también. ¿La están preparando? Ahorita ya la tenemos montada, fue lo que llevamos al homenaje del llanero. Ah, muy bien. Y es un fragmento de un padre y una hija, ¿no? Y esta necesidad de tener que irse a trabajar, ¿no? Todos mis personajes que me han tocado, pues de alguna forma yo los conecto conmigo, y en ese lado humano, ¿no? De hacerlos vivenciales, ¿no? Claro. Esta obra la vamos a presentar en abril. En abril. En abril. O sea, ya a la vuelta de la esquina. Sí, en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, esta la vamos a presentar. Y ahorita estamos trabajando para temporada del Día del Niño. Muy bien. Ahorita tenemos ensayos para eso en esta Casa de Cultura de Azcapo. Y independiente a todo esto, con esta necesidad de seguir haciendo, yo trabajo una poesía del maestro Roberto Vázquez, que en el cual también conjugo un poco de la danza regional mexicana que conozco, pero ahora lo siento desde otra perspectiva, ¿no? Porque hay una melodía que también se me metió así como a mi ser. Hay muchas, ¿no? Pero hay unas específicas que uso en esta puesta que he dirigido yo también y que es en base a una lectura de poesía. Pues con eso nos podemos ir despidiendo. Sí. Esta última pregunta es muy interesante, te la iba a hacer y tú me leíste la mente.
de qué estabas haciendo, qué nuevos proyectos, todo esto, ¿no? Para cerrar, pues nos podemos despedir con una reflexión final que nos regales y si quieres leer alguna poesía. Sí, claro, me encantaría. Por eso lo traje, porque creo que hay lecturas, hay poesías que son necesario ir leyendo a donde sea que vayamos, ¿no? Y entonces esta es una de ellas, se las voy a compartir. Por favor. Se llama No hay adiós desde la memoria. El tiempo se ancló para siempre cuando saliste de casa. Desde esa mañana hicimos pedazos todos los calendarios. Virgen de la memoria, ampara nuestros anhelos. Fuerza inmaculada, devuélvenos la razón. Detrás de ti se empantanaron los sueños y una enorme lista de pendientes por resolver. No existe el silencio desde el recuerdo, no hay adiós desde la memoria. Patrona del desamparo, ruega por ella, que nunca más tenga miedo, que nunca más tenga frío, que nunca más la tristeza se vuelva su plegaria. Me aferro al tiempo de sus juegos, de los nunca y el jamás. Solo queremos volver a verte, escuchar tu sonrisa impregnada en las paredes de la habitación, salir a la calle y romperlo todo, quemarlo todo hasta encontrarte. La casa huele a sangre y a una pesada soledad. El eco de tu ausencia nos vuelve locos. Hoy las noticias fragmentaron el futuro. La tierra parió de nuevo un cadáver sin rostro. Solo un número más con el nombre de tantos abandonos. Blasfemo iracundo contra todos los dioses. Señora de la mísera violencia, por favor, que la muerte no te toque, que no me pertenezca, que no comulguemos con ella. Imágenes corruptas y obscenas en todos los periódicos. Un cadáver sin forma humana. Tal vez eran tus ojos, pero no tu mirada. Quizá era tu boca, pero no tu silencio. Tal vez era tu cuerpo, mas no tu ternura. Los muertos saben guardar secretos. Virgen de los desaparecidos, ruega por nosotros. En algún lugar alguien tendrá por fin algo que sepultar. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias. Acá lo vio en la 4TV, le agradecemos mucho que nos haya puesto la atención suficiente para disfrutar de la conversación con Adriana Alamillo, mujer trabajadora, madre, sobre todo mujer de teatro, mujer de arte, mujer de cultura, mujer de danza, dramaturga y pues usted ya la vio, creativa, incansable. Recuerde compartir el enlace, poner el pulgar para arriba, disfrutar, observar, discutir y reflexionar los contenidos que le ofrece la 4TV, reunirse con su familia, con sus amigos, con sus valedores allí después del partido, después de la cáscara, después de la chamba, a discutir sobre lo que está pasando en el mundo, a discutir sobre lo que está pasando ahí en el barrio, a platicar sobre las cosas que hay que resolver de manera colectiva, porque solo así se resuelven las cosas, de manera colectiva, entrándole todos con la cabeza y con el corazón. Recuerde también siempre ejercitar ese músculo tan delicado pero tan poderoso, que es el de tener la capacidad de indignarse por cualquier injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace, solo eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.